Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos del Economista. Mi nombre es Jimena Bravo y el día de hoy estamos en el Innovation Day, uno de los eventos más importantes de Schneider Electric, y por ello nos acompaña un miembro de la familia Schneider, Carlos León de Garay, vicepresidente de Segmentos. Y para ello vamos a empezar con una pregunta para asociarnos un poquito a lo que celebramos el día de hoy, la electricidad 4.0, ¿no? Y por ello me encantaría empezar con ello y que nos platicaras qué es y cómo se relaciona esto con el cambio climático y para evitarlo. Claro, muchas gracias, Jimena, y gracias al Economista por la oportunidad de platicar con su audiencia. Hoy es un día importante para Schneider Electric. Estamos en el contexto del Innovation Day, en una edición más, y la de este año está focalizada en ciudades inteligentes. Puntualmente, de lo que estamos hablando hoy con nuestros clientes, amigos, partners que nos acompañan, es de qué podemos hacer en torno a la sostenibilidad, qué podemos hacer para frenar el cambio climático y qué tiene que ver eso con Schneider Electric y con el mundo de la energía. Hemos oído a lo largo del día hablar de cosas como electricidad 4.0, que tiene básicamente que ver con la convergencia que hay natural entre la electrificación, el mundo de la administración de la energía eléctrica en particular, y la digitalización. Así como la digitalización nos ha alcanzado en cada rincón de nuestra vida personal, pues el mundo de la administración de la energía no es la excepción. Y esta convergencia que nosotros llamamos electricidad 4.0, pensamos que es una de las claves para poder reducir el impacto climático que las organizaciones públicas y privadas tenemos en nuestro quehacer cotidiano. Claro. Y bueno, en este sentido también me gustaría saber cómo Schneider Electric utiliza la energía 4.0, y cómo hace frente a la descarbonización con esto. Bueno, justamente la electricidad 4.0, la digitalización de la administración de la energía, nos permite a nosotros en nuestra operación interna, con 9 plantas en México y cerca de 200 a nivel mundial, lo mismo que le permite a nuestros clientes cuando usan este tipo de tecnologías, que es a través de la digitalización de la administración de la energía, hacer visible lo invisible. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en la administración de las diferentes fuentes de energías con las que opero mi negocio pueda medir un número de cosas. ¿Cuánta energía estoy consumiendo? Es como lo más obvio que me impacta a mi bolsillo porque tengo que pagar las cuentas, pero también cuánta energía puedo estar perdiendo. Quizás les sorprenda más de uno saber que 60% de la energía generada se pierde en el tránsito y en el proceso de distribución y consumo. Dicen que no hay energía más verde que aquella que no se consume, aquella que no es necesaria. Entonces, en la medida en que las organizaciones, insisto, públicas, privadas, pueden hacer visible lo invisible a través de la digitalización, ver con números y con datos cómo están administrando su energía y tomar acciones que eficienticen sus procesos, entonces pueden hacer más con menos, sostener su operación consumiendo menos energía. Ok, por supuesto. Y por ejemplo, en este sentido, ustedes siendo expertos, ¿qué recomendaciones harías al sector empresarial para enfocarte en promover la sostenibilidad? Creo que es importante hacer un esfuerzo intencional y deliberado de sensibilización en torno a la severidad del problema que enfrentamos y que nuestra generación es quizás la primera no solo en ver la gravedad real del impacto del cambio climático, pero también somos la primera generación que, gracias a la evolución tecnológica, vemos con mayor claridad posibles soluciones. No es un problema que se resuelve con una única cosa. Hay muchos elementos que tienen que convergir del lado de la generación de energía, del lado del tipo de uso, del tipo de energía que se consume y del lado de cómo se consume. La buena noticia, y ese sería un mensaje a las organizaciones, es hoy tenemos la tecnología, las herramientas y los recursos y la experiencia para poder incidir contundentemente en el lado del consumo de la energía, haciendo los procesos más eficientes y con eso reducir la huella de carbono. Okay. Y precisamente hablamos de la digitalización, ¿no? Esto que nos mencionas, y me gustaría saber qué papel juega esta en términos de seguridad, de optimización de costos y rendimiento, por ejemplo, en las empresas. Claro. Bueno, la digitalización nos está permitiendo hoy ver qué sucede con la energía. Hoy sabemos 60%, más, menos, dependiendo el contexto, se pierde. Bueno, si yo tengo esa visibilidad, puedo
a tomar acciones que me permitan perder menos energía. Puedo ver de manera más nítida la calidad de esa energía, puedo ver cuánto cuesta. Pero asociada a todas estas bondades también hay riesgos. Mientras más digitalizado está nuestro mundo, lo sabemos todos quienes crecimos y nos tocó la generación de adoptar una desktop cuando no existían las laptops, y luego las laptops, y ahora hasta en el celular, que ahí te va la actualización del antivirus, que ya te infectaron la máquina. Ahora escucho unos términos como los ransomwares, que son ataques de una sofisticación mucho mayor, de una malignidad mucho más deliberada, donde pues unos atacantes, organizaciones, van detrás de organizaciones específicas para secuestrar literalmente sus negocios y pedir rescates. Eso está apalancado en que mientras más se digitaliza y llena de componentes electrónicos y digitales el mundo, más flancos abiertos se van dejando. Entonces, a la par que las organizaciones van invirtiendo en maneras de digitalizar sus procesos para hacerlos más eficientes o más verdes, o las dos cosas, también tenemos que tener mucha conciencia de los riesgos acarreados y cómo protegernos. Pero es en ambas partes, ¿no? Los riesgos y todo lo positivo. Ok, y también, por ejemplo, en cuestión de las empresas, como por ejemplo la digitalización o la electricidad 4.0 puede contribuir a que éstas alcancen sus objetivos ESG. Eso es fundamental. Cada vez más el mundo financiero estimula a las organizaciones a que muestren avances en sus agendas ESG, y otras lo hacen por convicción o por adhesión a los acuerdos de, ya sea el COP21, de las Naciones Unidas, diferentes organismos que empujan todos una agenda en torno a sostenibilidad, muy concretamente las agendas ESG. El gran reto que las organizaciones se enfrentan una vez que dicen, ok, yo quiero madurar en ello, es: ya olvidémonos de cómo demuestro avances. ¿Cómo digo en dónde estoy parado? ¿Cuál es mi huella de carbono hoy? ¿En dónde estoy? ¿Cuál es mi huella hídrica? Pues hay que pasar del concepto a mediciones concretas. Y eso puede ser muy complicado o muy sencillo si se cuenta con las herramientas correctas. Nosotros estamos en un negocio que hoy ofrece algunas de esas herramientas que le hacen a las organizaciones mucho más fácil determinar dónde están y dónde pueden tener acciones que tengan impacto demostrable muy concretamente en huella de carbono. Ok, muy bien. Y bueno, finalmente, para concluir, me gustaría que nos dieras un mensaje final para la audiencia del Economista. Pues mantener la conciencia de la gravedad del problema climático, que es algo más que solo un ruido en las redes, que es un problema real, pero también mantener el optimismo de que es algo en lo que podemos tener un impacto positivo. No es un problema que hay que abandonarnos y decir, pues a ver quién lo resuelve, le toca al gobierno. Todos tenemos un lugar que jugar en ello. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Él fue Carlos León de Garay y yo soy Jimena Bravo. Nos vemos en una próxima edición.